Sí, gracias, consejera. Mire, yo normalmente utilizo en mis intervenciones en el Parlamento indistintamente el catalán y el castellano, aunque tengo cierta tendencia a utilizar más el catalán. Sí que es cierto que me gustaría, en solidaridad con el concejal de La Garriga, el señor Ángel Guillén, que utilizó el castellano en una intervención para dirigirse a vecinos andaluces de la localidad con toda normalidad, como hacemos en Cataluña, con absoluta tranquilidad, absoluta normalidad, y usted le reprendió por haberse dirigido a los habitantes de La Garriga, andaluces o de origen andaluz o con familia en Andalucía, en castellano. ¿Le pareció a usted eso una muestra de intento de segregación y casi una ofensa? Pues mire, señora Budó, lo más normal en Cataluña es hablar catalán y castellano indistintamente. Convivimos en una sociedad bilingüe de forma absolutamente armónica y son ustedes, cuando hablan de segregación, cuando hablan de la pretensión de ofender a alguien por hablarle en su lengua materna, que me parece el mayor disparate que he oído nunca, quienes precisamente generan anormalidad en esta convivencia armónica entre catalanohablantes, castellanohablantes y gente perfectamente bilingüe. Por tanto, sí que me gustaría hacer esta intervención en castellano precisamente en solidaridad con el concejal Ángel Guillén, porque me parece ofensivo la respuesta que le dio usted. Me habla usted de la BBC como ejemplo de neutralidad y de ecuanimidad, y efectivamente yo creo que, sin conocer los detalles, todos tenemos en la BBC un referente de cómo han de informar unos medios públicos o aquellos que sean públicos concertados o del tipo que sea, en todo caso un servicio de calidad, un servicio público de información. Mire, señora Budó, yo no me imagino al director de la BBC yendo a hacer actos de campaña con banderas esteladas detrás o con banderas de un partido detrás, o yendo por las tertulias o por los medios de comunicación a entrevistas a decir que el principal partido de Cataluña, el partido más votado de Cataluña, apoyado por más de 1 millón de catalanes, genera odio. Yo creo que ese tipo de actitudes no serían normales en ningún entorno democrático, pero aquí en Cataluña, por desgracia, hemos normalizado cosas absolutamente anormales y algunos han desarrollado una tolerancia al patetismo y a lo indigno que a mí me preocupa, sinceramente, y desde este punto de vista quiero dejarlo muy claro. Es curioso que tanto el señor Torra como usted en su intervención de hoy hayan hablado de la pretensión de la Junta Electoral de censurar. Miren, le insisto en el argumento de antes, no hay ninguna intención de censurar sus opiniones como representantes políticos o como ciudadanos, por supuesto. Lo que les pedimos es que, en tanto que representantes institucionales, cuando estén, por ejemplo, en el balcón de su ayuntamiento de La Garriga, no cuelguen una estelada que excluye a un montón de ciudadanos de La Garriga. Cuando el señor Torra esté en la Generalitat, no cuelgue del balcón de la Generalitat una bandera estelada o simbología partidista, que es eso exactamente, propaganda partidista. Lo que les pedimos es que respeten el principio de neutralidad institucional, no que dejen de decir lo que quieran. Sin embargo, me parece muy curioso que justo después de lo que vimos ayer en este Parlamento, ustedes se atrevan a hablar de censura o ustedes se atrevan a hablar de libertad de expresión. Aquí el presidente en funciones, el señor Costa, ayer, sustituyendo al señor Torrent, intentó evitar que la señora Arrimadas, la presidenta de mi grupo parlamentario, dijera lo que quisiera, y más concretamente cuando estaba haciendo una cita textual de las barbaridades, de los disparates que ha llegado a escribir el señor Torra a lo largo de su vida. Por cierto, no son, como decía hace escasos minutos un representante de su gobierno, coses que va escriure fa una pila d'anys. No, són coses que va escriure fa 4 dies. El 2015 va escriure encara un article parlant dels castellanoparlants com a bèsties talades en forma humana. Por tanto, yo insisto en lo que le digo. No hablen de censura, no den lecciones de libertad de expresión, no pretendan decirnos a nosotros, atribuirnos sus defectos, atribuirnos su querencia por silenciar a la opinión que discrepe de sus opiniones, porque nosotros, como partido mayoritario de Cataluña, hemos ido a poblaciones como Canet y allí una alcaldesa de uno de los partidos del gobierno, en este caso Esquerra Republicana, nos ha venido a decir que no podíamos estar allí en Canet, que no podíamos hacer un acto en Canet y sencillamente que nos fuéramos. Nos ha ido a echar una alcaldesa de Esquerra Republicana, y eso es la concepción de la libertad de expresión que tienen ustedes. Yo, de verdad, hay una palabra en catalán que me parece muy precisa para describir esto, que es el cufuisme, es la autocomplacencia, aquellos que encima, además de ser ellos quienes pretenden silenciar a la oposición, como hizo ayer el señor Costa de forma flagrante y absolutamente inadmisible en un parlamento democrático, aquellos que pretenden silenciar a la oposición son encima aquellos que se pretenden dar lecciones de libertad de expresión y de respeto al pluralismo. Me parece que es el sumum del cinismo y el sumum de la falta de coherencia interna. No, mire, señora Budó, nosotros lo que pedimos precisamente son unos medios de comunicación públicos que no excluyan a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Y en este sentido,
Quizá era una cosa que no tenía claro si decir o no, pero ha habido un ejemplo, un episodio muy triste y absolutamente inadmisible de lo que ha pasado en TV3 recientemente, que me encantaría que usted me diera su opinión al respecto. En el programa de ¿Qué es queixan las donas? Hace muy pocas semanas se pretendió de forma clara, en la línea de deshumanizar al oponente, al adversario político, y TV3 ha asumido que los adversarios de Torra son sus adversarios, y es lo que a nosotros nos preocupa enormemente, se decidió presentar como gente que practica actitudes machistas, justo casualmente a tres representantes, a tres comentaristas, en aquel caso el señor Jordi Cañas, el señor Manel Manchón y yo mismo, se nos presentó como gente con actitudes machistas, como machistas. ¿Por qué? Porque defendemos la unidad de España y porque defendemos la Constitución. Es absolutamente inadmisible en un Estado democrático de derecho, y en este caso en una comunidad autónoma de un Estado democrático de derecho, que la televisión pública pretenda señalar y deshumanizar a una parte de la ciudadanía por sus ideas políticas. Desde luego, esto es... Vagi acabant, senyor Martín. Esto és... Bueno, acabaré quan s'acabi el temps, no? Però vaja, no, si vol vaig acabant i ens censuren una altra vegada. Però vaja, no s'acostumi tampoc, senyor president, a fer censura cada dia. Bueno, en tot cas, jo crec que... Senyor Martín, només un aclariment. M'he descuidat de posar el cronòmetre en marxa quan vostè ha començat. Per això li he demanat que vagi acabant, no l'he interromput, només li he dit que vagi acabant. Disculpi, en tot cas, insisteixo, l'actitud del senyor Costa ahir és censura. El que fa la Junta Electoral Central és senzillament exigir a les institucions públiques que respectin el principi de neutralitat i el respecte al pluralisme polític, que és l'essencial en una democràcia, i vostès es neguen a entendre-ho i a entomar aquesta obligació. Li agrairia que em respongués a totes les preguntes i especialment a la que li he fet sobre la pretensió de deshumanitzar l'adversari polític. Gràcies, senyora consellera.